Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta nueva edición de este House View Global, un tema muy oportuno hablar hoy de lo que está pasando en los mercados a nivel global. Ayer tuvimos las minutas de la Fed y tenemos un fuerte aumento en las tasas de interés, así que de todo eso vamos a estar hablando en la próxima hora, así que como siempre voy a compartir pantalla y voy a generar esta presentación y cualquier duda que ustedes vayan teniendo me la van transmitiendo por el chat, o si no, como siempre, después lo hacemos vía por mail o por el medio que a ustedes les parezca. Empezando con, con la presentación, el título de hoy es Esta inflación a la vista, es una historia que venimos contando, o es un camino al cual le vemos un horizonte bastante probable. Para fundamentar este título vamos a ver qué es lo que está pasando en la economía americana, una economía americana que cerró un primer trimestre con un aceptable crecimiento, con un desempleo a niveles mínimos, con una inflación alta pero no estable. Al mismo tiempo vamos a contar cómo impacta la guerra en el precio de los commodities y cómo esto le genera una nueva presión al índice de precios y por ende complica más los planes de la Fed, que ayer casualmente dio a entender su panorama a través de las minutas de la última reunión. Y después de haber analizado cómo está la macro de Estados Unidos y también algo global, vamos a ver qué está pasando en los mercados, unos mercados que arrancaron el año con mucha volatilidad y también con caídas generalizadas. Entonces ahí vamos a mostrar cómo está la renta fija, cómo está la renta variable y cómo eso está impactando a nuestras carteras, tanto global como también a nuestros clientes que tienen instrumentos en CDRs y algunas carteras en las cuales vamos a estar recomendando. Sin otro preámbulo, vamos a empezar rápidamente, y para no pasarme el tiempo, un poco con la macro de Estados Unidos, un crecimiento que es lo que nos dejó el 2021, ya están los datos cerrados del cuarto trimestre que se conoció la semana pasada. Y como habíamos ya comentado en otros House View, cuando tuvimos los primeros adelantos, la economía americana en el cuarto trimestre cerró con un buen crecimiento, una economía creciendo al 7% prácticamente, pero gran parte de ese 6,9 o 7% de crecimiento del último trimestre se lo aportó la variación de inventarios o acumulación de existencias, en tanto que el consumo y la inversión, si bien mejoraron o si bien crecieron, mostraban cierta desaceleración en el margen. Si quieren ver la película un poquito más de largo plazo, por lo menos no tan de lo que pasó en el último trimestre, comparamos cómo fue la primera mitad del 2021 contra la segunda mitad del 2021, y fíjense cómo la economía de crecer a un ritmo del 6,5% en la primera mitad, en la segunda bajó al 4,6%, y cuando vemos ahí qué es lo que explicó esa desaceleración en el crecimiento, básicamente están las luces amarillas en el cual el consumo y la inversión fueron los grandes perdedores del segundo semestre. Fíjense que en la primera mitad del año pasado crecían a un ritmo del 12% en el caso del consumo y del 8% en el caso de la inversión, y lo moderó al 2% y prácticamente al 1% en el caso de la inversión, en tanto que por el otro lado tuvimos un repunte de las exportaciones, obviamente acompañado con un repunte de las importaciones. Digamos, siempre, generalmente son pocos los países que pueden aumentar sus exportaciones sin que eso acarree un alza en sus compras externas. Eso es el comercio global, por eso a veces cuando algunos países intentan cerrarse, para el crecimiento siempre es malo en el largo plazo. Y por otro lado, pasó la fiesta fiscal, por así decirlo, y un consumo, un gasto público que crecía al 1,1%, en el segundo semestre empezó a caer casi un 1%. Entonces, esa fue la historia en la cual nosotros habíamos cerrado el 2021, que más allá de esta desaceleración, seguíamos en esa tendencia de recuperación post-pandemia, y en un contexto en el cual hacia diciembre del año pasado empezaba, recuerden, la tercera ola, la variante Omicron, y cómo impactaba eso, cómo podía impactar al nivel de actividad. Y los datos que tenemos del primer trimestre de este año es que afortunadamente la variable Omicron impactó muy poco, o impactó poco y nada en el nivel de actividad.
digamos, acá lo que tenemos es que de acuerdo a los datos que venimos, o lo que espera el mercado, es por un lado tenemos los datos del PMI, algo que seguimos habitualmente. Fíjense cómo en términos cualitativos cumple la dinámica del crecimiento. Cuanto más lejos de 50 está este índice, más crece la economía en términos anualizados, y cuando desacelera o baja de nivel, la economía modera su ritmo de crecimiento. Ustedes ven siempre las barras apuntando hacia arriba porque ese índice da arriba de 50, es decir, la economía se está expandiendo. Cuanto más lejos de 50 está hacia arriba, quiere decir que está creciendo con más fuerza, y cuanto más cerca de 50 es como que va suavizando su crecimiento. La mala noticia es cuando este índice se nos pone por debajo de 50, que indica que la economía no solo no está creciendo, sino que estaría o estaría cayendo. Afortunadamente, como ustedes lo ven en este gráfico, nunca tuvimos este índice por debajo de 50, la economía siguió creciendo, pero cuando lo vemos ahí en el primer trimestre promedió 55 puntos contra el 57,3 que había del cuarto trimestre. Esto explica la moderación en el crecimiento. Esta moderación que tuvo el PMI básicamente se explicó lo que pasó en enero, allá cuando la variable Omicron estaba a flor de piel, si es que le tenemos que dar alguna explicación, pero cuando lo vemos lo que pasó en marzo, fíjense que este 54,9 es lo que dio el promedio del trimestre, pero en marzo cerró casi en 58, ¿sí? Fíjense, en un nivel casi igual al del cuarto trimestre del año pasado, y potenciado esta suba tanto por la actividad manufacturera como en la actividad, como en los servicios. Ambos índices, ambos subíndices casi muy lejos del 50, lo que muestra que la economía sigue creciendo a buen ritmo. ¿Por qué nos da un 1,5%, o por qué el mercado nos da 1,5% y al Naucas de la Reserva Federal de Atlanta le da apenas 0,9? Bueno, acá básicamente la explicación que le estamos dando es al menor incremento en la acumulación de inventarios. Vuelvo a esta. Ese 5,3 que ustedes ven en el gráfico de la izquierda, que le aportó crecimiento en el cuarto trimestre, es lo que no tendríamos en el primer trimestre, y por eso el PBI, la barra que está a la izquierda de su pantalla, seguramente va a venir con un nivel más cerca del 1,5%, 1%, pero lo que se estima es que el consumo y la inversión van a seguir mantenido ese crecimiento en torno al 2,5%, 3%. Esto lo vamos a saber recién para fin de abril. Vamos a tener la primera estimación del PBI del primer trimestre, pero por ahora la lectura que hacemos es que la economía, salvo alguna sorpresa de último momento, que la economía en el primer trimestre arrancó con buen crecimiento. Eso es importante destacarlo. Este buen crecimiento también se reflejó en un mercado laboral que sigue creando buena cantidad de puestos de trabajo. El nivel de empleo en Estados Unidos está creciendo al 5% interanual. Esto, cuando lo bajamos a cantidad de empleados, el último dato que conocimos la semana pasada está calentito todavía, 431.000 puestos de trabajo no agrícolas. Es cierto que moderó respecto al fuerte incremento que había mostrado febrero, de casi 770.000 personas que ingresaron de nuevos puestos de trabajo. Bueno, cuando tratamos de moderar un poco, suavizar la serie con un promedio, es decir, estos 430.000, más allá de que estuvo un poco por debajo de las estimaciones, lo que está marcando es que el mercado laboral sigue traccionando, se siguen creando empleos. Y también la otra noticia que tiene este mercado laboral dinámico es que también está generando presión sobre los salarios. Ustedes ahí ven esa línea gris, que es la evolución interanual de la hora del salario semanal en Estados Unidos, y está creciendo casi a un ritmo casi del 5,6% interanual. Esto es marzo de este año contra marzo del año pasado. Los salarios subieron a esa velocidad, y fíjense que es una tendencia alcista. Ahora vamos a explicar por qué esa tendencia es alcista. Es decir, tenemos una importante demanda de trabajo. Vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? Es decir, la demanda de trabajo, es decir, la demanda de trabajo sigue creciendo. Lo que no está viendo es, tampoco la gente está masivamente ingresando a ese mercado laboral. Todavía tenemos, como ustedes ven acá, una tasa de actividad que, si bien sigue creciendo, está al 62,4, viene subiendo gradualmente, todavía está lejos, todavía está por debajo del nivel pre-pandemia. Es decir,
Acá es decir, hay gente que salió del mercado laboral y no volvió a ingresar, o por lo menos no, en términos absolutos, es casi la misma cantidad de personas. Es decir, ahí lo que me baja ese índice es porque aumentó, obviamente la población crece, entonces en términos relativos es que me cae. Pero en cantidad de personas es la misma cantidad de porcentaje que, perdón, es la misma cantidad de personas que están en condiciones de trabajar, que están en actividad. Eso en términos a la población económicamente, a la población es un 62,4, casi un punto menos al que teníamos previo a la pandemia. Sin embargo, con la creación de puestos de trabajo que les comenté anteriormente, no solo del sector no agrícola, sino también del sector agrícola, tenemos que la tasa de desocupación llegó al 3,6%, un nivel casi de pleno empleo para Estados Unidos, casi entre los mínimos históricos. Previo a la pandemia teníamos un 3,5, pero era un 3,5 también como un outlier. Digamos, la tasa natural de desempleo de Estados Unidos está más cerca del 4 que del 3,5, así que el resultado que tenemos acá es que tenemos un mercado laboral sumamente dinámico, con presión en los salarios y una tasa de desocupación que ya está en el nivel más bajo, entre los niveles más bajos de la historia. Así que por ese lado, ese tablero de la Fed podría estar tranquilo que el objetivo fue logrado. Ahora bien, no todo es color de rosas y esto es algo que hemos venido evangelizando, si quieren, desde principios del año pasado, cuando nunca creímos que la inflación que estaba mostrando Estados Unidos se podía deber a factores transitorios. Recuerden, tuvimos esa historia que en el primer semestre del año pasado subían los precios de los autos usados, subían los precios de los chips, y entonces eso aumentaba los costos de producción y eso se trasladaba a precios, y que todos estimaban que eran transitorios. Nosotros fuimos bastante enfáticos en una posición que la inflación llegaba para quedarse, era el principio de un proceso de precios más altos o una dinámica inflacionaria mucho más alta, y eso lo están marcando la historia de lo que pasó en los últimos 12 meses. Tuvimos diferentes factores, o si quieren, como explicamos en el House View pasado, diferentes excusas que iba poniendo el mercado a por qué la inflación seguía subiendo. Lo cierto es que siguió subiendo, tengan algunos, si quieren que sea unos factores continuamente nuevos, digamos, siempre hay un factor nuevo para explicar por qué la inflación siguió superando nuevos récords desde 1982. Lo que dio febrero es un alza del 0,8 y en términos interanuales del 7,9. Para marzo se espera una inflación del 1,1 y eso implicaría un alza del 8,4%. Recuerden que acá no está en el título, pero estamos hablando de Estados Unidos, no de un país emergente. Fíjense lo llamativo de esto, ¿no? Una inflación que, como les digo, desde el año pasado que íbamos una tendencia del 2% interanual, bueno, pasamos al 8%, al 8,4%, que es lo que daría, seguramente va a ser la noticia de la semana que viene cuando el mercado lea que con el 1,1 que dé en marzo, algunas estimaciones lo dan en 1,2, vamos a ver que la inflación en Estados Unidos va a haber superado el 8% interanual por primera vez desde 1981. Cada vez tenemos que ir más atrás en el tiempo en Estados Unidos para encontrar un nivel de variación de precios como este. Ahora bien, ¿qué es lo que también genera otro síntoma de precios o de dinámica inflacionaria o de nuevo régimen inflacionario, como ustedes le quieran marcar? Es la dispersión de precios. ¿Por qué? Porque cuando hay la inflación hay un desequilibrio en el mercado, y cuando hay desequilibrio en los mercados fallan los mecanismos de información. Lo que más información tiene el mercado siempre es el precio. Entonces, que los precios estén tan volátiles marcan la falla de información con la cual está conviviendo el mercado. Y cuando vemos la dinámica de los precios, acá lo repartimos en la inflación interanual, fíjense cómo los precios que aumentan entre 3 y 5%, que serían los que deberían ir por la media de las estimaciones, son cada vez menos, y cada vez encontramos más
dispersión entre lo que aumentan unos precios. Tenemos que el 25% de los precios suben al más del 10% interanual y tenemos solamente el 2% de los precios que suben al entre 2 y 3% interanual. Si lo resumimos, tenemos que casi el 60% de los precios están creciendo por encima entre 5 y entre más del 5%, lo cual esto marca esa, como que le digo, esa dispersión, este lío que hay en la cuestión de precios relativos, ¿no? Entonces, después cuando vemos otros, por si no me creen que la inflación está mucho más alta de lo que decía la Fed, acá lo que agarramos es agarrar todos los índices de precios que tienen todas las reservas federales de Estados Unidos, y acá marcamos todo acá el 5,4 del Core PCE, el que sigue la Fed. Fíjense, de 1,5 que teníamos en febrero del año pasado, ya estamos en 5,4, excusas varias, ya lo hemos comentado, pero sí, acá, fíjense, el core en 6,42, la mediana del índice de precios, es decir, todos los precios a cuánto suben, al 4,6%, casi el triple, más del doble, perdón, de lo que subían en febrero del año pasado. Acá tenemos el Timed Mean CPI, que es el que hace la Reserva Federal de Cleveland, que lo que hace es excluir los precios que más aumentan y que más caen. Entonces, excluyendo esos componentes, la inflación sigue estando en el 5,8%. Demás, bueno, después ahí ustedes, si lo quieren, tienen los componentes cíclicos, la media del PCE, todo lo que quieran, todos están por encima del objetivo que tiene la Fed, y eso es un poco el tirón de oreja que continuamente nosotros hacíamos en el sentido de cuidado con la inflación, que no está tan tranquila como parece, no es solamente porque suben los precios de los autos usados. Entonces, teníamos una economía que venía creciendo bien, que venía creando empleo, que venía con una dinámica inflacionaria preocupante, y en el último mes se le sumó un nuevo componente, que es un shock de precios de los commodities. Precios de los commodities que, como ustedes ven en este gráfico, ya venían en alza, pero obviamente con la guerra en Rusia, algo que explicamos en el House View pasado, obviamente la guerra de Rusia con un mercado con una participación de estos países, tanto de Rusia como Ucrania, importante en algunos commodities, generó un salto en los precios de las materias primas a nivel, generó precio de los commodities, si quieren, a nivel global. Principalmente de la energía, fíjense el precio, cuando tomamos el índice de precios de la energía del Banco Mundial, ya está casi en los niveles máximos desde allá previo a la crisis de Lehman, ¿no? Llegó a estar en 173, y lo mismo el precio de todo lo que es no energía, excluyendo todo lo que es alimentos y demás, ya está a niveles máximos, ¿no? Casi 140 puntos cuando tomando como base 2010. Como ustedes ven en el gráfico de la derecha, ahí ven cómo de a poquito el mercado, digamos, le va imponiendo más presión a los componentes, a los productos en los cuales Rusia y Ucrania verdaderamente tienen una participación. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que los precios de los commodities, en términos generales, todos suben, pero obviamente hay algunos que vuelan y otros que no vuelan o que están ahí quietitos. Fíjense ahí, como les comentaba, hay energía, lo que fue en marzo, tomamos marzo contra febrero, son promedios contra promedios, así que ahí tenemos el impacto de la guerra. Tenemos 24% subieron los precios de la energía, los precios del agro subieron un 7%, ¿no? Ahora bien, cuando vemos los precios del agro, no todos les fue igual. Fíjense que bebidas, que esto es té, café, todos demás productos, tuvieron una caída. ¿Por qué? Porque ahí Rusia y Ucrania no tienen participación en ese mercado, pero sí subieron los precios de los granos un 14%. Acá tenemos trigo, maíz y cebada. También subieron los precios de los aceites, casi un 12%. Acá excluye un poco el complejo sojero, porque acá Rusia y Ucrania mucho ahí no tienen que ver, pero bueno, lo comento, lo vamos a ver más para Argentina. Y por otro lado tenemos el caso de los fertilizantes, en los cuales Rusia es un gran actor en esto, subió casi un 25%. En tanto que el resto de los metales tuvieron subas, es cierto, pero tampoco es que fue digamos, que volaron los precios de los metales por efecto de la guerra, ¿no? Acá lo que tenemos es que estamos teniendo suba de precio de las materias primas por unos componentes más de oferta que de demanda.
Cuando lo vemos un poquito, como les comentaba recién, cuáles fueron los precios que más subieron, fíjense acá cuando abrimos un poquito el sector, el índice de precios de energía. El índice de precios de energía son tres componentes: es lo que es petróleo, es lo que es gas natural y es lo que es carbón. Esto está ponderado por cómo se utiliza a nivel global, y fíjense, obviamente lo que más disparó fue petróleo y gas natural, obviamente volaron. Cuando vemos acá, digamos, ahí lo ven en el gráfico de la izquierda, no es lo mismo lo que subió el gas en Estados Unidos, que subió casi un 50, casi se duplicó respecto al año pasado, que lo que subió el gas en Europa, que subió al 500%, ¿no? Como para tener en cuenta. Pero el resto de los commodities, como ustedes pueden ver ahí, tuvieron un fuerte aumento en marzo, y cuando lo comparamos contra el año pasado también tienen una dinámica muy alcista, ¿no? Con subas que en algunos casos superaron el 100%. Esto lo pasó rápido porque lo vimos en el House View pasado. Parte de esto lo asimilamos a la suba de precios que está, a la participación que tienen tanto Rusia y Ucrania en estos mercados de commodities. Obviamente, a medida en todos esos commodities que ustedes ven que Rusia tiene más participación, más van a subir los precios. Por lo tanto, aquellos commodities que no entran en esta escala son los que no tendrían por qué seguir subiendo más allá de algún impacto puntual. Entonces, ¿por qué lo que decimos? ¿Por qué hay problemas no solo por la guerra? Bueno, porque lo que hizo la guerra en estos casos de los commodities, acá marcamos el precio del petróleo, pero es un shock de oferta en varios commodities que ya venían con problemas. Recordemos acá lo que está pasando con los inventarios de petróleo con niveles muy bajos. Recuerden esa historia de la sustitución de energía fósil por energía renovable y ese castigo que había a las petroleras o ese desincentivo que había para las petroleras de producir más petróleo. Bueno, todo eso estaba generando los problemas de oferta. Se unió el hecho de que esté Rusia es si mal no recuerdo, es casi el 10% de lo que produce el OPEP. Obviamente lo sacamos del mercado y es un actor importante. Hay un faltante de ese producto, y acá lo que ven es en este gráfico de la izquierda. Esto es un índice que arma la Reserva Federal de Nueva York, en el cual explica a qué se debe la suba del precio del petróleo, que hasta la primera semana de abril subió a como un alza del 30% en el año. Prácticamente todo ese aumento es efecto del lado de la oferta, en tanto que por el lado de la demanda le contribuyó, digamos, al reducirse la demanda por la suba de precios, es lo que generó que le suavice esa caída de precios. Y se los digo de otra manera: si las líneas y las barritas que ustedes ven ahí de color rosa o fucsia, como lo vean ahí, van para arriba, obviamente la línea de precio me va a subir más. Entonces hoy lo que estamos teniendo es un fuerte componente de la oferta que hace subir el precio, que es compensado muy parcialmente, muy suavemente, por una caída que estaríamos viendo en la demanda. Obviamente, si la demanda sube, por más que se desacelere con inventarios muy bajos, esto es lo que a nosotros nos da la sensación de que los precios de las materias primas, más allá de la desaceleración global, o que ahora vamos a ver, tienen un nivel para estar en niveles altos. Acá le ponemos el stock de inventarios del petróleo, pero si ustedes los miran en algunos metales como el cobre, el aluminio, también van a ver la misma historia, en el cual hay muy poco inventario o muy poca disponibilidad de los commodities, ¿no? Y eso es a lo que a nosotros nos permite pensar en que estamos en niveles de precios que el petróleo, para si quieren ponerle un número, va más cerca de los $130 que de los 100 que está cotizando actualmente. Por ese lado, no somos pesimistas en cuanto al precio de las materias primas, aunque tenemos que decirlo también, acá hay una cuestión de este shock de oferta, ¿hasta cuándo va a durar? Básicamente, ¿por qué? Porque siempre que el dólar está en un proceso de apreciación, los commodities por lo general suelen caer. Esto lo hemos comentado varias veces. Esto que ustedes ven acá, si quieren, esta línea que se aprecia el dólar y sube el precio de los commodities, es si quieren, una anomalía. Eso es lo que nosotros le estamos asimilando al efecto de la pandemia que generó sobre la oferta de la mayoría de los commodities, y por eso vemos esa descorrelación, o cómo se rompió esa correlación. Si no me creen en el corto plazo, lo miramos desde el 73, y ustedes ahí pueden apreciar cómo cada vez que tenemos ciclo de dólar caro,
los commodities actuaban bajistas. Acá estamos con el dólar iniciando un ciclo de apreciación que ya viene desde casi un año, y esto no fue acompañado con los precios de los commodities. Lo decimos para tener cuidado porque es probable que estas líneas se vuelvan a cruzar, seguramente con esta línea gris un poquito bastante más abajo de lo que está ahora, pero para tranquilidad de ustedes no es lo que vemos en el cortísimo plazo, sino que vemos que este año, hasta que se acomoden el nivel de inventarios y esa necesidad de subir los stocks disponibles, va a generar esa presión alcista sobre los precios, en un contexto de que todavía no les comenté nada de cómo va a estar la actividad económica global, cosa que no vemos que haya un derrumbe, más allá de que ahora vamos a explicar que vamos a ir a cierta desaceleración, o como el título lo dice, una estanflación. Entonces, tenemos que suben los precios, tuvimos la guerra y tenemos que ese impulso de la guerra que le dio a los commodities también se trasladó a los precios, y bueno, cuando suben los precios, suben las expectativas de inflación. Ustedes acá lo pueden ver en cómo está subiendo, esto es el índice de expectativa índice de expectativa de inflación para los próximos 12 meses que arma la Universidad de Michigan. Fíjense, al 5,4, es de las más altas. Bueno, esto es desde el 96, pero si quieren, si me voy más atrás, tiene desde el 70, si les gustan las anécdotas, es la más alta de los últimos 30 años. Y como ustedes pueden ver acá, y cómo reacciona el consumidor americano, algo que se venía subestimando, es cómo a medida que va aumentando la expectativa de inflación, a contramano viene la expectativa del consumidor. Digamos, el consumidor se pone más pesimista, y fíjense ahí cómo ustedes ven que el índice de confianza del consumidor, impulsado por las expectativas futuro, no por las condiciones actuales, sino por lo que esperan para los próximos meses, está en el nivel más bajo desde 2010 y 2007. Es decir, es como que el consumidor tiene la visión de que estamos bien pero vamos mal. ¿Por qué vamos mal? Porque vemos una inflación que va a ir subiendo, y esto nos va a ir generando problemas en nuestros ingresos disponibles. Entonces, con todo esto de fondo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la Reserva Federal de a poquito se va despertando, y este es el mapa que nosotros le hemos mostrado varias veces, ¿no? Tenemos, la verdad, ¿qué más puede pedir la Fed en cuanto a actividad? Ya estamos en tasa de desocupación del 3,6%. Hay una demanda de trabajo insatisfecha, porque la gente tampoco quiere, como les dije, ¿no? En términos relativos hay menos gente que quiere ir a trabajar que antes, y eso permitió que la tasa de desocupación esté casi en los niveles mínimos. Por el otro lado, tenemos cómo la suba de los precios del índice de precios ya está al 8,4%, entonces esta tenaza es lo que genera esta reacción que tuvo la Fed, que ahora vamos a ir contando paso a paso cómo se llegó a este 0,5% que subió la tasa en la última reunión. Fíjense qué poquito, ¿no? Es como que la suba de tasa va no solo por escaleras, sino que va gateando, y la inflación va por ascensor. Entonces, ¿qué nos dijo la Fed? Y acá vamos entrando a algo que también se fue conociendo ayer, porque creemos que la Fed es la que está siendo el principal driver del mercado, más allá de lo que pase lamentablemente con la guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjense ahí lo que dijo la Fed en este contexto. Digamos, lo importante acá es que la Fed reconoció el problema, o por lo menos lo reconoció o lo puso en papel. Para las perspectivas para este año, la Fed cree que la economía se va a desacelerar, cree que la economía va a crecer al 2,8%, hace 3 meses decía al 4%, o sea, fíjense con qué tranquilidad se cambia el pronóstico y no pasa nada. La tasa de desocupación la dejaron en el 3,5%, duplicaron prácticamente su expectativa de inflación en diciembre. Hace 3 meses pensaban que la inflación iba a ser del 2,6% para este año. Bueno, ahora desempolvaron un poquito las estadísticas y le está dando un 4,3%, un 4,1% para el caso del IPC Core, en tanto que ven en ese mapa de estimaciones, ven un ajuste en las tasas de interés que la subirían este año a casi el 2%. Para el año que viene creen que el crecimiento va a volver a desacelerarse, van a crecer un 2,2%, pero ellos creen que habiendo continuado con ese endurecimiento de la política monetaria, llevando la tasa a casi el 3%, la inflación podría bajar del 4 y pico por ciento este año al 2,7% en el caso de la general,
y el 2,6 en el caso de del IPC Core. Vamos a hacer un punto ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ir viendo continuamente. Yo durante todo el año pasado le fuimos contando las costillas a estas estimaciones que hacía la Fed, en el cual ponía un escenario y cómo la realidad le iba mostrando que ese escenario en términos de inflación se iba quedando corto y tenía que ir corrigiendo sus estimaciones al alza. Eso pasó durante todo el 2021. Recuerden que en el 2021 la Fed estuvo hasta junio pensando que la inflación iba a ser del 2,5% y terminó siendo del 5,6%. O sea, hubo un pifie permanente en las estimaciones de la Fed, y cuando acá vemos la primera estimación que marcan para marzo para este año, que dicen que la inflación va a ser del 4,3, recuerden, estamos más cerca del 6, para que se dé ese pronóstico, deberíamos ver a partir de abril hasta fin de año una inflación que se derrumba, en el sentido que precios que vienen subiendo al 0,6, 0,7% por mes deberían bajar al 0,2%, lo cual a nosotros, dadas las condiciones iniciales que vemos, nos parece un tanto optimista, y por eso creemos que ese 4,3 y 4,1 que está hablando la Fed para este año, nos parece que se queda corto. Es decir, nosotros creemos que va a haber más inflación de lo que cree la Fed, y por lo visto lo que vamos a ver más adelante, ese crecimiento de 2,8 también parece optimista, parece que se pasaron de largo. Bueno, pero bueno, esa es nuestra visión de que cómo creemos que va a ser el mapa en cuanto a la dinámica macroeconómica, y vamos a ver cómo va a empezar a cambiar lo del 3,5 o lo del 2023. ¿Cuál va a ser la variable que va a modificar todas estas barritas que ustedes ven acá, desde el PBI a la inflación core? Bueno, cómo la Fed va a ir actuando o endureciendo su política monetaria, ¿no? Entonces, el mercado ve esta reacción de la Fed, y el mercado también le va presionando a la Fed para que haga más suba de tasa. La Fed en la reunión de marzo comentó que tenía previsto subir la tasa de interés, perdón, en la de febrero, comentó que tenía pensado subir las tasas de interés en 6 oportunidades. Bueno, el mercado cree que las va a subir en casi 9 oportunidades, eso lo quedaba hasta antes de ayer. Y en tanto, para la reunión de mayo, del 4 de mayo, estiman que el 80% de los analistas prácticamente cree que la va a subir 50 puntos básicos en lugar de 25 puntos básicos, que es lo que creían hacia mediados de marzo. Ahora vamos a comentar bien cómo fue esta evolución, porque para mí fue clave para ver por qué el mercado tuvo un leve rebote y por qué ayer volvió a caer. Acá ustedes lo que ven es cómo hace un mes todas las expectativas apuntaban que la suba iba a ser de 25 puntos básicos y nada de a 50 contra, y ahora se cambió totalmente. Es decir, todos se fueron a creer que va a subir 50 puntos básicos y prácticamente quedan muy pocos que creen que solamente la va a mover 25 puntos básicos. Esto es importante. Seguramente ayer la Fed reconoció que sería medio punto, por lo tanto hoy ya deberíamos ver que esta línea violeta que ustedes ven ahí, esa barra violeta, ya debería ser más cerca del 100%. Entonces, ¿qué es lo que generó esta dinámica o estos comentarios que está teniendo la Fed? Y bueno, que las tasas de interés empiecen a subir cada vez más rápido, ¿no? Fíjense acá, y esto también cómo se fue aplanando. En un momento también se llegó a invertir, con los comentarios de ayer por lo menos, todavía no está invertida, si es lo que vemos entre la tasa de 10 y 2 años. Sí es cierto que la tasa entre 5 ya supera con creces a la de 10 años, pero vayamos a los números. Fíjense al 31, cómo terminó el año pasado. Teníamos una tasa de 10 años en 1,51, con una tasa a 2 años, si quieren vamos a ir por ahí, al 0,73. Bueno, previo a la guerra, la tasa de 10 años siguió subiendo a 1,94, lo mismo hizo la tasa a 2 años a 1,55. Posterior a la guerra, lo que tuvimos es una dinámica mucho más fuerte de las tasas cortas. Evidentemente eso golpeó el impacto de la suba del precio del petróleo y la guerra, es decir, el mercado reaccionó pidiendo tasas de interés más altas, sobre todo las de corto plazo. Fíjense, subió casi 0,95, la de 2 años subió a casi 200, a 2,5, y la de 10 años llegó a
a 2,6 o 2,6%, esto es el dato de ayer. Hubo un momento que la tasa a 2 años estuvo más cerca, superó el 2,5, y eso ahí la curva se había dado vuelta, pero más allá de números más, números menos que van zigzagueando durante el día, lo que tenemos es un incremento considerable en las tasas de interés de corto plazo, sobre todo, y también y atención Argentina y atención emergentes, porque también, y atención real estate, porque a la vez que se están subiendo las tasas de interés o el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, también está arrastrando al resto de las tasas. Fíjense, las tasas de los créditos hipotecarios ya están en casi el 5%, las tasas acá, esto que lo juegan los países de América Latina ya subió casi un punto en el último mes, estamos en 9,23, y obviamente es una variable a seguir porque acá es lo que va a venir, lo que va a empezar a golpear al nivel de actividad. Hemos visto durante mucho tiempo, o hemos visto muchos papers, o por lo menos muchos comentarios, de que cuando se invierte la curva americana, o cuando prácticamente no hay diferencia entre la tasa a 2 años y la tasa de 10 años, es un indicador de recesión. Nosotros, con la humildad del caso, creemos que eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Tenemos ahí un artículo que escribió Gabriel en nuestro blog sobre qué lectura darle a esta suba de tasa de 2, a esta suba, o si quieren, esta reversión de la curva, o por lo menos que las tasas de corto plazo hayan subido más que las de largo. Y acá lo vemos en términos históricos, qué pasó desde el 76 hasta hoy. Y fíjense que ahí es cierto que cada vez que esto se da vuelta, o que la tasa de 2 años supera la de 10 años, viene un periodo recesivo, pero acá hay que ver si es causa o consecuencia, digamos. Para mí para nuestro punto de vista, es más una casualidad. Fíjense, cuando se dio vuelta allá la curva, allá por fines de los 80, allá por el 89, que ya se tornó negativa, la recesión empezó 20 meses más tarde. Después, cuando tuvimos la recesión en el 2001, bueno, esta curva nos había adelantado eso 24 meses antes. O sea, no nos dice nada. ¿Qué les voy a decir yo? ¿Que dentro de 2 años se va a venir la recesión? Bueno, capaz que se viene, pero por otros factores que van a pasar intrínsecos, endógenos al ciclo económico. O sea que nosotros, para esto, si quieren, lo muestro para que no nos pregunten, para pensar que esto no es indicador que nosotros estamos estimando recesión por este indicador, bueno, tampoco estamos estimando recesión, sino más estancamiento. Pero no va a ser por este indicador. A nosotros esto le bajamos el pulgar. Si quieren, mírenlo, es creer o reventar. A nosotros no nos dice nada que vaya a haber recesión. Fíjense lo que pasó, la última anécdota, ¿no? Lo que pasó la última vez que las tasas la tasa de 2 años superó a la de 10 años, vino a la recesión 7 meses más tarde, pero vino a la recesión por efecto COVID. O sea, si alguien estimaba ahí que iba a haber una pandemia y eso iba a derrumbar la economía global, la verdad que lo felicito. Nadie en octubre del 2019 hubiese pensado que la economía global se iba a comer semejante piña en el primer semestre. Pero bueno, anécdotas son anécdotas. El que lo quiere mirar, que lo mire. Si les gusta, le decimos que ya eso está prácticamente en cero. Por lo tanto, si le cree, pueden esperar una recesión. Lo que no le puedo decir si va a ser en los próximos 6 meses o 36 meses. Eso la historia nos va a ir comentando. Entonces, más allá de esto, ¿por qué acá somos un poquito también más enfáticos? Porque si bien la Fed movió, si bien las tasas de interés subieron, bueno, en términos reales todavía no le hacen ni cosquillas, ¿no? Fíjense con lo que les mostré en los primeros de cómo viene la inflación, seguimos viendo que las tasas de interés en términos reales siguen muy negativas. Entonces, cuando las tasas de interés siguen muy negativas, volvemos a este escenario que le habíamos marcado. Este cuadro nos gusta para explicar la historia que veníamos contando. Nosotros empezamos el año pensando que íbamos a un año de gradualismo, ¿no? El gradualismo en la suba de tasas para bajar esa inflación, y que el crecimiento no se vea muy golpeado. En ese sentido veíamos buenas perspectivas para las acciones, y por la suba de tasas no veíamos buenas perspectivas para los bonos. Eso es lo que, si quieren, el escenario hasta febrero. Llegó la invasión rusa a Ucrania, llegó la guerra, y tenemos ahí cómo el riesgo político nos vuelve a sacudir o a zamarrear diciendo, teneme en cuenta.
que existe, porque también está no solo en Rusia, sino también tenemos el efecto en Taiwán, siempre tenemos ahí lo que pasa en Medio Oriente como siempre es un petardo a punto de estallar. O sea, el riesgo político hay que incorporarlo a nuestras carteras, ahora está a flor de piel con lo que pasa en Europa. Obviamente esto genera millones de perspectivas de crecimiento, todavía nadie se animó a dar las expectativas de crecimiento de la economía global. Vamos a ver ahora el fondo va a publicar ahora a mediados de abril las estimaciones de crecimiento de la economía global en el World Economic Outlook, vamos a ver ahí qué dice, y al mismo tiempo tenemos que, por efecto riesgo político, por una economía, una política monetaria con bastante modorra, la inflación no baja. En ese sentido tenemos acciones y bonos, los bonos profundizaron la caída y las acciones, lejos de subir, tuvieron un mercado bajista. ¿Qué es lo que no queremos que llegue? Ese escenario en el cual tengamos esa aceleración inflacionaria, en el cual las medidas que va tomando la Fed o ese rezago que están teniendo la Fed hace que tenga que subir la tasa, tenga que exagerar en la suba de tasa de interés, y eso golpea abruptamente la dinámica del nivel de actividad y por eso tengamos un periodo de recesión. Nosotros por ahora ese escenario no le asignamos probabilidad, todavía le damos el crédito a que baje la inflación. Es algo que vamos a ver, que deberíamos ver en el segundo semestre. Así que ese es el escenario en el cual no estamos siendo optimistas para bonos y acciones, pero bueno, de algo en algún lugar hay que alocar los activos, y para eso vamos a ver hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, ya entrando de lleno a la dinámica que pasó en el mercado, fíjense que el año, yo les dije, había empezado con mucha volatilidad, y parte de ver esta volatilidad, es decir, asumimos que la volatilidad cuando supera los 20 puntos, el VIX genera que el mercado esté efervescente y en baja, y prácticamente durante todo el trimestre tuvimos un índice VIX por encima, largamente y cómodamente por encima de los 30 puntos, más allá de que en la segunda quincena de marzo, ahora vamos a explicar por qué, la volatilidad cayó y el mercado repuntó, y desde ayer o de las últimas 2 jornadas el mercado volvió a estar efervescente. Entonces, como ustedes sabrán, el S&P empezó el año con una caída muy importante, casi del 10%, después recuperó alguito en los últimos 15 días, como ahí les comenté, y está un 5% abajo. Los bonos, con la suba de precios, con la suba de las tasas de interés, obviamente absorbieron toda esa caída y profundizaron la dinámica bajista que habían tenido durante todo el año pasado. Y acá ustedes ahora se los voy a mandar, acá cómo los bonos, en este contexto, algo que también veníamos alertando, ¿no? Cómo en este contexto en el cual suben las tasas de interés en forma, si quieren, no os digo abrupta, pero interesante, cómo siempre es bueno estar, en el caso de tener renta fija, tratar de posicionarse en los bonos de menor duration, que son los que más capacidad de reacción nos pueden dar, y no tanto en los bonos más largos, que son los que más van a sufrir este escenario de suba de tasas. Ahora bien, en este collage que ustedes ven acá les quiero explicar por qué el mercado leyó mal a la Fed en marzo. Fíjense, nosotros, como les vinimos comentando durante el año, tuvimos que el mercado empezó con un récord a principio de año. Recuerden, el S&P había marcado un récord histórico, el Nasdaq también. En la primera semana de diciembre se publican las minutas de la Fed de la reunión del 16 de diciembre, ¿no? En el cual la Fed ya había cualitativamente empezó a decir, bueno, tengan cuidado que vamos a empezar el inicio de suba de tasas, vamos a dejar de emitir, seguramente en marzo dejemos de emitir, y probablemente estemos probando achicar la hoja de balance. Lo decía en términos cualitativos, pero eran señales, decir, como que la fiesta se iba a acabar, ¿no? O por lo menos le poníamos punto final. Después vino la primera reunión del año de la Fed, en el cual sí marcó, fíjense, como mucho más enfático en que iba a subir las tasas de interés, y que también ya empezó a hablar de achicar la hoja de balance, y puede ser entre marzo, y le empezó a poner fecha a estos acontecimientos. No le ponía números, pero le ponía fecha. Y el mercado, fíjense que cómo a partir de cada comunicado de eso actuaba a la baja.
Actuaba a la baja fue siguiendo, obviamente, eso que actúa a la baja implicaba que generaba más presión sobre las tasas de interés. La tasa de interés obviamente les pega a las acciones y obviamente si les pega más, les pega mucho más a las tecnológicas, que eran las que más venían subiendo, y por ahí fue el mercado, en ese mercado de bearish que tuvimos hasta mediados de febrero. También después tenemos las minutas de la reunión de la Fed de febrero, ¿no? Perdón, de la que tuvimos en enero, que se conoció el 16 de febrero, y ahí confirman que en marzo van a subir las tasas de interés. El mercado volvió a caer, siguió con esa lectura. Al mismo tiempo después tuvimos Rusia invade Ucrania, lo que ya contamos varias veces, y tenemos que el 16 de marzo, si mal no me equivoco, perdón, o 14 de marzo, 15 de 16, no me acuerdo ya, está la reunión de la Fed. Y en el comunicado de la Fed fue menos dura de lo que esperaba el mercado. ¿Por qué? Porque en lo que dice la Fed en esa reunión fue que iba a subir la tasa 25, que subía la tasa de interés 25 puntos básicos, y el mercado festejó que no haya sido 50. Entonces, la lectura que hizo el mercado de ese comunicado fue que Powell la iba a pilotear bien, en el cual con subas, solamente amagando con suba de tasas, iba a poder controlar el elefante inflacionario, si quieren, sin tocar el nivel de actividad. Por eso ustedes ahí ven cómo el mercado se recupera. Teníamos, por suerte, afortunadamente, se recuperó la mitad de lo que venía perdiendo, pero a medida que fueron pasando las novedades de esa reunión, tienen las conferencias de prensa, muchos gobernadores de la Reserva Federal también estaban diciendo, bueno, cuidado que podemos ser un poco más duros de lo que dijo ese comunicado. Incluso cuando uno mira cómo cómo votaron los miembros de la Fed, decir, che, pará, no es que están todos tan tranquilos, hay bastante dispersión en lo que creen los miembros de la Fed, y ayer se conoció, y estos amagues se fueron dando también con declaraciones de Powell mismo, que decía que están listos para tomar las medidas necesarias para bajar la inflación. Recuerden que de un saque borraron ese view de que la inflación era transitoria y que estaban preocupados por la inflación, que está siendo más elevada y persistente de lo que ellos creían. Por lo tanto, iban a usar todas las herramientas necesarias que tenían desde la política monetaria para combatir ese flagelo inflacionario. Bueno, el mercado creía mi lectura es que la lectura del mercado fue que el mercado era como que, bueno, esto está bien, la Fed se puso las pilas y vamos a manejar la situación sin altibajo, por lo tanto, yo le sigo, vuelvo a invertir en sectores que habían sido por demás castigados. Pero bueno, ayer se conocieron las minutas de la Fed y fueron mucho más enfáticos. Ayer se conoció que el mercado leyó mal, el mercado, por lo menos lo que yo creo, ¿no? Con la modestia del caso, es decir, en cuanto a qué era lo que había dicho la Fed. La Fed ya informó que en mayo va a subir la tasa medio punto más, como lo habíamos visto antes, al mismo tiempo iba a empezar a retirar los estímulos monetarios. Algo que era una duda y que le fueron bajando el precio del mercado a lo largo del trimestre, bueno, ya lo teníamos encima. Entonces, ya ahora la política monetaria pasa a ser, recuerden que en diciembre teníamos expansión de la hoja de balance porque la Fed seguía emitiendo, comprando bonos. Al mismo tiempo teníamos que las tasas de interés estaban quietas, y al mismo tiempo teníamos que achicar la hoja de balance, volver más tarde. Bueno, ahora todos esos factores ya los tenemos incorporados en el escenario, ya sabemos que las tasas de interés van a ir subiendo cada vez más fuerte, o por lo menos van a ir subiendo en lugar de 25 puntos básicos a 50, y es probable que ese 1,9 que estimaba la Fed, a medida que vaya pasando el año, vaya superando ese nivel. ¿Por qué? Perdonen que vuelva acá. Porque todavía en términos reales estamos en pañales, digamos, todavía queda mucho por hacer para que estas tasas de interés vuelvan a niveles positivos. La Fed cree que no va a pasar nada, o por lo menos el mercado también tiene esa lectura contemplativa en que podemos estar un año más con tasas de interés reales negativas y que no pase nada. Pero bueno, las cosas pasan, y cuando pasan de golpe. Fíjense acá, cuando suben las tasas de interés, bueno, no todos los sectores actúan de la misma manera. Acá, fíjense, en periodos en los cuales la tasa de 10 años bajaba, obviamente el sector growth era el más dinámico. Lo mismo, si lo quieren asimilar, el Nasdaq subía mucho más que el S&P, y a medida que las tasas empiezan a repuntar, el S&P y el sector value son
o los menos afectados, y por eso ustedes lo pueden ver acá en este gráfico, cómo esta relación se va yendo para favor de las empresas, para el S&P y para el sector, y en el caso de las empresas value. Tuvimos acá este recreo que yo les digo, para mí fue algo transitorio, producto de esa lectura que hizo el mercado en cuanto a los comentarios de la Fed. Ya con esto voy terminando. Acá ven cómo impactaron en varios sectores, cómo impactó en varios sectores o los diferentes índices esta suba de tasas. Fíjense cómo las empresas pequeñas y de alto crecimiento tienen una caída del 14%. Lo mismo las Big Growth, ahí tenemos también la FANG. Con la FANG nosotros creemos que esto es Apple, Facebook, Microsoft, Netflix y no sé cuál otra vez, y Google. Más allá de esta caída que tenemos ahí, creemos que en ese sentido son empresas que hay que seguir estando posicionados, porque son empresas muy sólidas, con poder de monopolio. Es decir, no es empresas que van a sufrir la dinámica inflacionaria, son empresas que no necesitan hacer grandes inversiones, son empresas prácticamente maduras. Distinto es el caso de las empresas de alto crecimiento, esas que necesitaban mucha inversión inicial. Bueno, no va a ser el momento para ellas. Cuando ustedes lo quieren ver por sectores, acá tenemos los sectores en los cuales creemos que hay que estar posicionados para transitar este contexto de migración hacia la estanflación, por así decirlo. Tenemos el sector energético, que en lo que va del año es el gran ganador, obviamente, con la suba del precio del petróleo. Más allá de la caída que tuvimos en la última semana, el petróleo, no menor, cayó un 15%, por comentar algo, pero creemos que, como les digo, los problemas de oferta, y a medida que se vaya sintiendo el faltante de petróleo y gas ruso, esto va a potenciar al alza el alza de los precios, y obviamente el sector energético va a acompañar. También, y después tenemos los sectores más defensivos, como es el de utilities, de consumo estable, y también, si quieren, los de materials, que son los sectores que apuntan, digamos, más ligados al precio de los commodities. Acá en materiales tenemos a las empresas de aluminio, a las acereras. Creemos que todos estos sectores, con la suba de precios de commodities que vamos a ir teniendo, deberían traccionar al alza. A los bancos también le seguimos, más allá de la caída que tuvieron en el corto plazo, creemos que es un sector para estar posicionado. Y en el resto de los sectores, bueno, sería reducir la exposición, sobre todo también en real estate. Creemos, no somos, más allá de que en el último mes recuperó algo, no somos muy optimistas con un sector en el cual ya nos dio mucho durante el año pasado, con precios que están en niveles máximos. Creemos que la suba de tasas de interés, esto va impactando en la tasa de los créditos hipotecarios, y obviamente eso va a reducir la demanda y probablemente le quite efervescencia a los precios, aunque tampoco vemos una crisis como la de Lehman, ¿no? Simplemente es quitarle el impulso que había tenido, que recuerden que el año pasado a nuestras carteras globales nos trajo muchos beneficios. ¿Qué otros ETF tenemos para paliar esta situación? Bueno, tenemos los ETF que apuntan a los commodities, siempre va a ser una buena inversión en este contexto. Tenemos el índice general, como subió un 36%. Después, si quieren desagregarlo ahí, pueden tener metales, que subió un 34%, el agro, un 11%, y en el caso del oro fue el más modesto, con una suba del 5%. Si vamos a ETF más sectoriales o más temáticos, si quieren, bueno, no recomendamos los ETF de la innovación. Creemos que esos van a ser perdedores de los biotecnológicos y semiconductores, todas estas empresas nuevas que tanta efervescencia tuvieron en los 2 años hasta el 2020, principio de 2021, no creemos que sea el momento. Creemos que la suba de tasas a esto los va a complicar. En el caso de las energías renovables, como en el sector energético en general, van a hacer un buen papel. Básicamente la dinámica que se va a necesitar, digamos, la agenda de energías renovables sigue en pie, más allá de los problemas que tenemos con la energía fósil. Queremos que son sectores que van a seguir para el mediano plazo, son sectores en los cuales les ponemos una ficha que deberían andar bien. Finalmente, tuvimos afortunadamente algo que creo que tuvimos momentum en recomendarlo, cómo fue que el año pasado América Latina había sido el más feo de la película, con una caída del 20%, cuando el mercado en general había subido entre 20 y 30%. Bueno, este año se dio vuelta. Creemos que el driver es la suba de precio de las materias primas,
que esto, y apreciación de las monedas, recuerden el real ya está en 4,70, una apreciación del 16%, pero lo mismo tuvieron todas las monedas de la región, sumado al buen, digamos, a esta, digamos, posibilidad que le da el alza de los precios de los productos exportables, más allá de que cuando uno mete todos los componentes en la licuadora, no es tan claro que les juega a favor, sobre todo hay países de acá que están subiendo mucho, que la suba del precio del petróleo los complica, básicamente porque son importadores de petróleo, es el caso de Chile, Perú, y eso obviamente cuando lo pone a nivel macroeconómico, es decir, no está tan cómoda la película, pero bueno, el mercado, fíjense que a pesar de eso, a pesar de un gobierno, un nuevo gobierno que con popularidad bastante endeble, ni hablar lo que pasa en Perú, no se los voy a comentar a ustedes, y ni hablar lo que puede pasar en Colombia con un candidato a ganar que es más de centro izquierda, por decir algo, o más de izquierda, para ser más realista, en el cual pese a eso el mercado sigue subiendo, y Brasil tenemos que va entrando a un nivel, a zona de definición en cuanto a partir de mayo, recuerden, tienen elecciones presidenciales en noviembre, si mal no recuerdo, las elecciones la campaña formalmente empieza en agosto, pero bueno, vamos a tener encuestas mirándolo, se va emparejando, sigue ganando Lula, pero Bolsonaro está repuntando, son cosas que van a ir que van a seguir. Nosotros recomendamos toda esta ganancia que está teniendo América Latina, le ponemos fecha de vencimiento, si quieren, un mes más, ya creemos que es prudentemente ir tomando ganancias de estos papeles y esperar que aclare un poco. Creemos que la suba en los precios, la suba que van a tener las tasas de interés, obviamente más allá de que los precios de los commodities sigan en alza, le van a generar cierto ruido a las macroeconomías de estos países, y probablemente eso al mercado le juegue un poco en contra, más allá de que cuando vemos cuando vemos Brasil, hay empresas que tienen su propia historia, como Vale y Petrobras, que tienen recorrido alcista, pero acá parte de esta fuerte suba que tuvo Brasil también se le están aportando los bancos, y en un contexto, como les dije, que se vaya a enrarecer, podrían volver a caer, y por lo tanto nosotros si tenemos que hacer tácticamente, decir, lo aguantamos un mes más y el mes que viene vemos y repartir un poquito la exposición en América Latina. Con todo esto también, ¿cómo se comportaron nuestras carteras globales? Bueno, obviamente no escaparon a lo que ustedes imaginan, cayendo bonos y acciones, mucho más no se podía hacer. Acá ustedes tienen desagregado tanto la cartera moderada como, sobre todo, bueno, fíjense, la moderada no es tan moderada porque es la que más cae, básicamente por el derrape que están teniendo la renta fija, y como la cartera de crecimiento, que si bien es más agresiva, tiene mejor rendimiento, básicamente por el aporte que le hace el Brasil, que es poquito, pero bueno, con una suba del 35%, o sea, siendo parte del 5% de la cartera, nos aporta ese crecimiento. Lo mismo pasó con el oro. Ahora vamos a hablar un poquito más del oro, que lo quiero ver acá. Fíjense, bueno, con eso hablamos de las carteras globales. Finalmente, para hablar un poquito ya estoy casi en tiempo, de las carteras CDRs. Bueno, como ustedes saben, varias malas noticias para todas las carteras CDR con la caída del mercado que les acabo de comentar. Tenemos algunas, digamos, algunas perlitas que, bueno, algunas las hemos comentado, otras no tanto, pero sí en el caso de, bueno, el que invirtió en CDR de Brasil tuvo una ganancia en lo que va del año del 35%, el que invirtió en el CDR de energía ganó, esto está en dólares, no en pesos, o sea, eso descuéntenle lo que cayó el contado con liqui, pero bueno, nosotros consideramos que eso es más transitorio que permanente, por lo tanto, para ver la historia de los CDRs hay que verla en términos de lo que está subiendo en moneda dura, y eso subió el XLE casi un 40%, y después tenemos algo que con la aparición de nuevos índices nos facilitó el hecho de sustituir nuestras carteras. Hay carteras que nosotros las dejamos vivas, como es la cartera de Quality, que invierte en empresas las de mayor calidad, la cartera cíclica, que son todos los papeles que se asimilan más al ciclo, y la cartera Gold, que es la que invierte en mineras de oro. Y eso, fíjense, acá yo les hablé del oro, perdón, y fíjense cómo las mineras de oro, nuestra cartera no solo anduvo mejor que el oro, sino también anduvo mejor que el GDX, que es
el ETF que invierte en mineras de oro. Entonces, las mineras que nosotros tenemos en nuestras carteras, la verdad, anduvieron muy bien en lo que va del año, y por eso es que la cartera oro, que el año pasado prácticamente no nos dio ningún, o por lo menos que el año pasado ahí silbó muy bajito, muy humilde, en ese contexto de que volaba el S&P, volaba el Nasdaq y caía Brasil. Bueno, la cartera Gold ahí mucho no nos daba. Creemos que es un activo de refugio interesante en este contexto inflacionario, de incertidumbre geopolítica, de que van a empezar a venir los indicadores de actividad del segundo trimestre, que deberían empezar o por lo menos creemos que van a ser un poquito más flojos. Vamos a ver, obviamente, como siempre digo, son escenarios que no se escriben en una roca. Si cambian las condiciones, cambia el escenario, no hay que temerle a eso, sino pregúntenle a la Fed. Y al mismo tiempo decir, bueno, creemos que esta cartera es algo en este mundo tan turbulento y en el cual es difícil encontrar algo que esté en verde. Cuando hacemos la columna, varios lo muestran, ¿no? ¿Qué es lo que subió en todo el año? Ven que está todo rojo y es difícil invertir. Bueno, esta cartera, el oro y la cartera Cohen en general, en particular, es uno de los activos en los cuales uno podría estar con un buen refugio. Así que ya estoy un poco en tiempo, creo que he dado todo. A ver, un segundo. Así que a ver si ya los veo. Acá estoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me excedí un poquito, unos 3 minutos. Muchísimas gracias por haber participado. Espero que les haya gustado. Como siempre, abierto a cualquier pregunta, cualquier inconveniente, cualquier duda que les haya quedado de la presentación o sobre cualquier view. Vamos a disposición para todos ustedes. Los veo a los que quieren el próximo martes, cuando vamos a hablar de la economía local, y si no, a los que no, los veo ya en el House View de mayo, cómo pasa el año ya. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Chau, chau.